Bueno, vamos a comenzar la charla. Análisis serológico de SARS-CoV-2 de la teoría a la práctica. En la primera, en el primer conversatorio ya topamos temas sobre fisiología, fisiopatología, la etiología, cierto comportamiento viral. Ahora nos vamos a enfocar directamente de una manera general a lo que es el análisis serológico, sin dejar atrás lo que es el virus. Bueno, algo que me pareció muy interesante de esta diapositiva, esta imagen específicamente, que es de un artículo de la revista Nature, es porque este virus es casi perfecto en comparación con otras patologías, en comparación, por ejemplo, con otros virus. Este virus no tiene tanta mortalidad como lo tiene el MERS. En esta imagen van a poder ver los casos de fatalidad y la transmisibilidad, es decir, el R0. Vamos a ver que no es tan fatal como fue, o no es tan letal como lo fue el MERS. El MERS, más o menos a principios en el 2012, si no mal recuerdo, comenzó a hacer un cierto pico epidemiológico de contagios, pero no pudo llegar a ser una pandemia como lo es el SARS-CoV en este momento, debido a que producía una alta letalidad y los pacientes no quedaban vivos y no había transmisión de esta patología. Y tiene una transmisibilidad media, un R0 más o menos de un 2.4, 2.5, y especialmente pueden transmitir los pacientes asintomáticos. Es por eso que la literatura lo nombra como un virus casi perfecto. Ahora, tenemos que adentrarnos a nuestra realidad. Quiero que vean una interesante clasificación de los estadios epidémicos en coronavirus, que es tomado de una revista interesante de salud pública americana. Primer estadio epidemiológico son casos esporádicos, casos importados y baja transmisión. Cuando llegó, bueno, por vías informáticas vimos que una señora había llegado a Guayaquil y comenzó la transmisión. Después clúster de casos importados, nuevos casos en clúster, luego una ola principal, una transmisión extendida en la sociedad, luego la fase 4, una fase pandémica, presión máxima de los sistemas sanitarios, que es más o menos en lo que estamos nosotros viviendo en este momento. Estamos en el paso del estadio 3 al estadio 4 y estamos casi en el 4. Y el estadio 5, una epidemia tardía, disminución del número de casos. Y asimismo, a estos estadios epidémicos van trazadas las herramientas de laboratorio que vamos a estudiar. Recordemos que el 50% de los pacientes van a tener síntomas a partir del quinto día y el 99% de los pacientes van a tener síntomas aproximadamente del día 10 al día 12. Es decir, que van a haber muchas personas asintomáticas que van a poder transmitir el virus. Y por eso tenemos que ver la evolución de la enfermedad. Esta es una diapositiva que la utilicé en una presentación anterior con Medilabor para ver cómo son o cómo evoluciona la patología en las diferentes personas. Infección asintomática, personas sin síntomas, y luego pasa a la fase inmune en el 80% de los casos, que es la parte que vamos a ver. Enfermedad leve, personas sin síntomas, luego una patología leve y pasa a la fase inmune, que es del 13 al 16% de pacientes. Enfermedad grave, que son el 6% de pacientes sin síntomas al quinto día más o menos hasta el noveno día evoluciona su parte grave, luego desde el octavo día va a su fase de hospitalización y al día número 20 pasa a su fase inmune. Y del 1 a 3% no tiene nunca casi la fase inmune y va a ir a UCI y la mayoría de veces fallece. Vamos a centrarnos, vamos a recordar un poco de cómo comienza la enfermedad y el uso de las herramientas diagnósticas para centrarnos ya en lo que es la serología y cómo funcionan los anticuerpos y cómo los vamos a clasificar. Prima infección,
Cuarto a quinto día el paciente comienza con síntomas. Al sexto día los pacientes que se complican un poco van a ir a hospitalización. Séptimo a noveno día los pacientes que se complican más van a ir a la unidad de cuidados intensivos. Al día 11 recién nuestro organismo comienza a liberar anticuerpos IgM. 10 a 12º día comienza a liberar anticuerpos IgG. Claro que estos van a depender también del método para poder decir cuándo van a comenzar. El día 14, los pacientes que tuvieron contacto pero no van a tener síntomas, va a ser cierto periodo de recuperación. Día 28, las personas que tuvieron un contacto positivo y que tuvieron síntomas van a poder tener un periodo de recuperación. Y aquí está la parte interesante. Recordemos que la RT-PCR iba a detectar cualitativamente lo que es el ARN viral. Una RT-PCR no vamos a tener en estos pacientes el tiempo de ventana serológico porque vamos a detectar directamente el virus desde el día 3 a 4. Y esta recuperación se va a mantener más o menos hasta el día 28. Pero en cambio las pruebas serológicas lo que van a hacer es detectar la presencia de anticuerpos comenzando desde el día 11, más o menos como les mencioné, dependiendo de la metodología, vamos a decir cuándo según la carga serológica, y la inmunidad va a quedar, la G, más o menos unos 65 días de la poca literatura que hay sobre esto, y la M va a variar un poco menos. Este es el periodo de ventana del RT-PCR, aproximadamente 3 a 4 días. En cambio, el ensayo de anticuerpos, el ensayo serológico, va a durar más o menos 11 a 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que manejar con mucha cautela los dos ensayos, tanto RT-PCR como las pruebas inmunológicas. Saliéndonos un poquito de contexto, les voy a presentar un caso interesante de un estudio que encontré. Una familia, una familia que todos habían estado en contacto con una persona contaminada. La persona contaminada era la abuela, una paciente de 61 años, y todas estas personas vivían con la señora. Y vamos a ver que hay personas que tienen PCR positivo, como la señora con la prima infección, pero personas que a pesar de estar viviendo con la paciente contaminada tienen PCRs negativos y tienen títulos de IgM positivos, algo contradictorio. Teniendo una PCR negativa, tienen títulos de IgM positivos y hace un contraste con una tomografía computarizada, tomografía positiva, IgM positivo y PCR negativo. ¿Qué quiere decir esto? En la recopilación bibliográfica que encontré, decía que cuando un sistema inmune se encuentra adecuado, es óptimo y existe una contaminación con cargas virales muy bajas, en algunos casos el ensayo por RT-PCR no puede detectar las cargas virales, pero nuestro organismo serológicamente reacciona adecuadamente. Esto tal vez contestaría muchas preguntas de algunos laboratorios que dicen, pero ¿por qué yo tengo un paciente que tiene títulos de IgM positivos, tiene una tomografía positiva y sale una PCR negativa? Esta es la respuesta. En algunas ocasiones hay concentraciones tan bajas de carga viral, es decir, el paciente tiene la enfermedad, el ensayo por PCR no lo puede cuantificar, pero nuestro organismo comienza a liberar anticuerpos IgM. Un poco me pareció muy interesante este caso. Ahora, hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta basándonos primero en la RT-PCR. La RT-PCR, la reacción en cadena de polimerasa reversa, es la única herramienta diagnóstica con la que se puede diagnosticar coronavirus. Las pruebas serológicas simplemente me sirven como seguimiento serológico a la enfermedad. Es decir, yo no puedo diagnosticar a un paciente con coronavirus utilizando pruebas serológicas.
Llamemos pruebas serológicas a las pruebas rápidas o las pruebas por quimioluminiscencia. Estas pruebas por RT-PCR tienen que tener un límite de detección, es decir, una cantidad mínima baja para que tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud apruebe el uso. Es 3.6 a 3.9 copias por reacción, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y 1 a 3.2 copias sobre unidad, según lo que dice la CDC. Entonces, para que un ensayo por PCR sea óptimo, tiene que tener esta mínima carga de recuperación viral. Además, tienen que tener estandarizado la toma de muestra. También hablé un poco sobre esto en la presentación anterior. Para RT-PCR, en pacientes ambulatorios, la muestra óptima, es decir, ¿a qué me refiero con pacientes ambulatorios? Pacientes que no están complicados, pacientes que no están hospitalizados, pacientes que no están en UCI, simplemente pacientes que han tenido síntomas leves y están en su casa. Estos pacientes, a los pacientes ambulatorios, la muestra ideal es el exudado nasofaringio u orofaringio en pacientes ambulatorios. Y en pacientes complicados, en pacientes que están en hospitalización con complicaciones graves, la toma de muestra óptima o la muestra recomendada es un lavado bronquioalveolar. Claro que los dos tienen que ser tomados por profesional capacitado, enviado las muestras óptimas, es decir, a una temperatura de refrigeración, y tomando en cuenta esto que me menciona esta imagen. El punto máximo de la RT-PCR está más o menos en el día 5 a 10 y va a ir disminuyendo desde el día 15. Más o menos vamos a encontrar recuperaciones de RT-PCR en nuestro organismo hasta el día 28, más o menos. En otras personas van a variar, va a desaparecer en el día 20, en el día 17, dependiendo de cada organismo. Las muestras, como les mencioné, óptimo, un hisopado nasofaríngeo. Últimamente han salido nuevos estudios que es aceptable el esputo, tiene una recuperación del 72%, un lavado bronquioalveolar, el 93% de desempeño, y nasofaringio el 32%. Recordemos también las causas de los falsos negativos en RT-PCR, que sea antes del tiempo de recuperación del límite de detección adecuado, es decir, antes de los 3 días. Que una toma de muestra no haya sido la adecuada. Por ejemplo, que en el momento de tomar la muestra orofaringea se contaminó el hisopo topando úvula, lengua, dientes o encías. Nos puede dar un falso negativo. Que la muestra, el transporte de la muestra no sea adecuado. Es decir, que la cadena de frío, porque tiene que estar transportado en refrigeración, no haya sido el óptimo. Que la conservación del medio antes de ir a tomar la muestra tampoco no haya sido adecuada. Recordemos que el medio de transporte para virus tiene que estar congelado y ser descongelado unas horas antes de tomar la muestra. Recordemos también, para que hagan una diferenciación, toma de muestra, no tiene que topar ni paladar, ni lengua, ni encías. Se va por un proceso para hacer la detección del RNA en un termociclador y vamos a tener la recuperación de ARN para SARS-CoV. También otra vez hago énfasis, es la única herramienta diagnóstica que nos sirve para COVID. Serología no sirve para diagnóstico, simplemente para seguimiento. Recordemos que este ensayo va a negativizar más o menos al día 28. Desde el día 18 hasta el día 28 va a negativizar las concentraciones de ARN y van a dar resultados negativos. Ahora vamos con la parte de anticuerpos. Los anticuerpos, como vimos en la diapositiva anterior, se van a producir, o según los estudios nos dicen, hay bibliografía que nos dice que
IgM va a aparecer más o menos al día 7, otros nos dicen que va a aparecer la IgM a partir del día 10, otros que dicen que va a aparecer a partir del día 11. Esto depende mucho de la metodología con que se realiza este ensayo. La imagen que les estoy presentando es un ensayo de quimioluminiscencia. Se tiene que tomar la muestra, que la mayoría de veces es suero, con un reactivo magnético y con unas enzimas estándar. El instrumento analítico va a recoger cierta parte estandarizada. Recordemos esto es muy importante. Va a recoger con un pipeteo automático la muestra, va a hacer una reacción química estandarizada con una medición de intensidad de luminiscencia y me va a dar un resultado semi-cuantitativo. Es decir, con un punto de corte me va a decir mayor a 1 es positivo, menor a 1 es negativo. Recuerden todos los pasos que se tuvo que seguir. Se tuvo que hacer una flebotomía, se tuvo que centrifugar, luego de centrifugar tenemos que poner en el instrumento analítico, que es un equipo de quimioluminiscencia, o puede ser un ELISA semiautomatizado. Luego va a haber una preparación de lavado, una separación de lavado, un pipeteo automático, es muy importante esto, y va a medir la intensidad de la luz y me va a dar resultados semi-cuantitativos que me van a decir si tiene o no anticuerpos para COVID. Ahora, he recibido muchas preguntas sobre qué es lo más recomendable, utilizar ensayos de anticuerpos totales, utilizar ensayos de anticuerpos individuales. Es bien interesante esta parte, encontré un metaanálisis con muchos estudios que les voy a socializar. Recuerden que esto es la parte de quimioluminiscencia. Ahora, esta es la parte de inmunocromatografía, de flujo lateral. Para la detección de anticuerpos, entonces, para COVID existe quimioluminiscencia, ELISA automatizado o semiautomatizado, cromatografía, inmunocromatografía con flujo lateral y una prueba rápida que se llama con fluorescencia, la detección de anticuerpos mediante fluorescencia. Poniendo una gota de sangre o suero, se pone un buffer y arrastra los anticuerpos y según las líneas me va a decir si es un resultado positivo o negativo. Pero hay cosas específicas y que a veces dejamos de tomar en cuenta y no estandarizamos. Recuerden que anteriormente les dije que para la prueba de quimioluminiscencia se hacía una flebotomía, es decir, vamos a tener una cantidad estandarizada de sangre, se va a hacer una centrifugación y el equipo va a pipetear automáticamente una cantidad estándar de suero. Aquí no, aquí lo que se va a utilizar según sugerencias del fabricante puede ser sangre total, suero o plasma. Y vamos a poner una gotita en esta parte del cassette y cierta cantidad de buffer. Y vamos a ver qué hay para anticuerpos totales y anticuerpos por separado. ¿Cuál es el impacto de la gotita? ¿Cuál es el impacto de que sean anticuerpos totales y anticuerpos por separado? Eso vamos a ver en este momento. Este es el impacto de la gotita. Es un ensayo que estuvimos realizando con algunos profesionales de laboratorio. Una gotita para una persona es esto, para otra persona es esto. Va a cambiar de cierta manera la resolución y la visualización del resultado. Recordemos que estos ensayos, por esta causa, tienen que ser siempre realizados por profesionales del laboratorio. No es aconsejable que, por ejemplo, un médico ocupacional o un médico de otra profesión desee realizar este ensayo en su consultorio. ¿Por qué? Porque él en algunos casos va a utilizar una lanceta, va a pinchar y no va a haber un estándar específico de la gota dentro de la prueba inmunocromatográfica, dentro del cassette, y va a producir estos problemas. El profesional experimentado en laboratorio va a ser fácil reconocer que puede haber una alteración por un exceso de sangre, pero para una persona que no conoce mucho de esta área, se va a confundir.
¿Cuál es la diferencia que nosotros utilicemos plasma a sangre total? Plasma o suero a sangre total. Es esta aquí. En los cassettes de la parte superior vemos un ensayo con gotas estandarizadas de suero y de sangre total. Con pipeteo, no con una gota, pusimos 10 microlitros, 20 microlitros, 10 microlitros y 20 microlitros. Y vamos a ver cómo va cambiando el resultado. Asimismo, con las pruebas de sangre total. ¿Qué es lo ideal? Si se va a utilizar pruebas rápidas, primero que se haga una flebotomía, se centrifugue la sangre y se ponga de 10 a 15 microlitros según lo que dice el fabricante. Es decir, con una pipeta, tomar una cantidad de sangre estandarizada y poner en el cassette. No es recomendable poner una sangre hecho de una punción en el complejo del dedo. Puede producir esto. Y es sugerible que siempre lo realice un profesional de laboratorio. Esta es la otra metodología. Esta metodología es por fluorescencia. No solo me da el resultado positivo o negativo pintando con tiritas el cassette, sino que me va a dar una recuperación por fluorescencia en este Point of Care Test o POCT, que en este caso no quería poner marcas comerciales, pero quería mostrarles el equipo. Es un Fine Care de Wonfu y me va a decir si es que la prueba es positiva o negativa o indeterminada. Les voy a mostrar cuál es la importancia y la sensibilidad de esta clase de instrumentos. Entonces hagamos una reseña rápida de todo. Ensayos para medir anticuerpos. Quimioluminiscencia es el método más estandarizado por su automatización estricta, por su pipeteo estándar y vamos a recibir un resultado semi-cuantitativo de medición de anticuerpos. Inmunocromatografía de flujo lateral. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un flujo con un buffer y va a arrastrar los anticuerpos. Hay ciertos errores que tenemos que tomar en cuenta. La cantidad de sangre en cada uno de los cassettes que vamos a poner. Lo más recomendable es utilizar suero plasma de 10 a 15 microlitros. No les sugiero que realicen en base a una gota de sangre porque pueden tener errores. Y la fluorescencia, que es una prueba rápida, también utilizan igualmente 15 microlitros de sangre en un cassette y van a poder recuperar, le va a dar como ven en la pantalla inferior derecha, positivo o negativo. Ahora, debido a toda esta emergencia sanitaria, la OMS y la FDA dio un permiso emergente para la tecnología que recupera anticuerpos para COVID, diciendo que por emergencia sanitaria y para hacer un seguimiento, ojo, seguimiento, no diagnóstico, un seguimiento epidemiológico, se puede utilizar pruebas rápidas, pruebas de serología para medición de anticuerpos. ¿Quién es el que da las pautas de cómo utilizar estas pruebas? Este artículo 8 de abril, esta publicación, del 8 de abril, de la Organización Mundial de Salud le da ciertas directrices. Ahora, ¿qué nos dice esta guía? Primero, que estos ensayos tienen que ser verificados su sensibilidad. Segundo, que se tiene que realizar un proceso de verificación de pacientes en la población donde se va a realizar y conocer su correlación positiva, su correlación negativa, su sensibilidad, su especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, antes de realizar la compra de uno de estos ensayos rápidos o quimioluminiscencia, yo les sugiero que por lo menos pidan a la casa comercial que les está vendiendo que les dé el certificado que por lo menos se encuentre en este periodo de verificación. Claro que lo tienen que realizar, no lo pueden realizar en cualquier laboratorio, sino tiene que ser en un laboratorio que tenga cierto rango de seguridad en estas pruebas o en el INSPI. Lo ideal sería que
el INSPI realice estos ensayos. En este metaanálisis que voy a compartirlos, y aquí vamos a salir de la duda de que con cromatografía, ¿qué es lo ideal hacer? ¿Anticuerpos totales o anticuerpos IgG o IgM por separado? En quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, ¿qué es lo ideal hacer? ¿Anticuerpos totales o anticuerpos por separado? Este es el estudio. Vamos a ver que mediante ELISA, la detección individual de IgG tiene una sensibilidad del 74%. Esto recuerden que es más o menos desde el día 10 a 12, la primera infección. Que la IgM por separado tiene una sensibilidad del 72%. Es decir, instrumentos analíticos que realizan por separado la medición de anticuerpos, especialmente, vámonos solo con ELISA. ELISA, que haga medición individual de anticuerpos, tiene una baja recuperación en términos de sensibilidad. No lo digo yo, lo dice este metaanálisis que hace un test de muchos métodos para recuperación de anticuerpos. Pero el ELISA total, que hace la recuperación total de anticuerpos, es decir, IgG e IgM, tiene una sensibilidad del 93%. ¿Qué significa esta sensibilidad IgG del 74% por el ELISA? Que más o menos de 100 pacientes positivos, 26, esta metodología me va a decir que están negativos, a pesar de que el paciente tenga esos anticuerpos en su sangre. Ahora vamos a analizar este método por fluorescencia. Por fluorescencia, que vendría a ser también una prueba rápida, dice que lo mejor es realizar igualmente anticuerpos totales, no por separado. Como ven, recuperación de IgG individual, 53%, bajísimo. IgM, 66%. Pero miren cómo sube drásticamente la recuperación y sensibilidad en el 82% en una prueba rápida. Pero que esto cambia totalmente en la quimioluminiscencia. Miren estos niveles de recuperación de sensibilidad de IgG individuales, 94%, IgM individual, 81%, y total también es una adecuada. Pero ¿cuál es la recomendación? Si van a comprar pruebas rápidas, pruebas de monocromatografía, la sugerencia según este análisis es que hagan totales, anticuerpos unidos, van a elevar la sensibilidad diagnóstica. No así en quimioluminiscencia, o más bien en quimioluminiscencia tienen una sensibilidad adecuada si detectan anticuerpos por separado. Una vez más, no estoy hablando desde el ámbito comercial, estoy hablando desde el ámbito científico. Voy a compartir con ustedes este metaanálisis que encontré para hacer esta revisión. Esta es la gráfica, que es una gráfica que me gusta mucho, quería compartir con ustedes y darles la sugerencia cómo van a reportar, cómo van a hacer sus reportes en caso de que tengan anticuerpos individuales y anticuerpos totales. Vámonos con el caso de anticuerpos individuales. Si los anticuerpos individuales salen negativo y el paciente no tiene clínica, posiblemente es un resultado negativo. Si los dos son negativos y el paciente está con clínica, posiblemente sea un periodo de ventana. Si la IgM sale positiva, posiblemente esté en un estadio temprano de infección y se sugeriría realizar una RT-PCR. Si IG e IgM salen positivos, lo más posible también es que estén en una fase activa de infección. Igual, ustedes como laboratorio podrían sugerirle al facultativo que realice una RT-PCR. Si la IgG sale positiva y la IgM sale negativo, también se sugiere hacer una RT-PCR porque posiblemente esté en la fase final
de la infección o tal vez sea una infección recurrente. IgG positivo está en el estadio temprano de la infección. Esto es que ustedes deben sugerir cuando tienen anticuerpos individuales, pero si tienen una prueba con anticuerpos totales, vamos a poner un ejemplo, hacen a un paciente una prueba rápida de anticuerpos totales y sale negativo, y pacientes clínica, lo más posible es que el resultado sea negativo. Un paciente post-negativo, pero que tenga una clínica, lo posible es que esté en el periodo de ventana inmunológico y le podría sugerir repetir en 7 días para eliminar ese tiempo de ventana. También PCR positiva y anticuerpos totales negativos. Es la típica consulta que suelo tener de algunos clientes. ¿Cuál es la consulta? O a veces su prueba de anticuerpos no vale. Este paciente tiene una PCR positiva, pero su examen, su rápida de anticuerpos totales me da negativo. Obviamente está en el periodo de ventana. Tengo que esperar 7 días tal vez para volver a hacer el seguimiento de anticuerpos. Y si los anticuerpos totales salen positivos, probablemente está en la fase de convalecencia. Este es un estudio de detección de anticuerpos IgG, IgA e IgG. Es desde el día 0 al 0, no lo vamos a poner 0 como primo infección, sino 0 desde la aparición de los síntomas. Es decir, la recuperación de IgM va a ser más o menos al día 1 después de la aparición de los síntomas. Es decir, al día 8 después de la primo infección. Este estudio es realizado con quimioluminiscencia. La IgA, que es una inmunoglobulina que se encuentra en la saliva y en ciertas secreciones faringias, va a tener la misma recuperación más o menos al día 8 por quimioluminiscencia, y la IgG va a solapar a todas estas y va a encontrarse también al día 8. Extrañamente que la recuperación mediante quimioluminiscencia se va a encontrar hasta el día 15 a 16 después de la primera infección, o hasta el día 8 a 7 luego de aparecidos los síntomas. Y vamos a ver que la cantidad de IgG se va a encontrar más o menos hasta el día 50 de la primera infección o 47 después de la aparición de los síntomas. Este es una interesante curva que quería también compartir con ustedes. Nos da la importancia de aprender a distinguir bien los anticuerpos y la importancia de hacer anticuerpos totales en primera línea, sugeriblemente por inmunocromatografía. Tengo 22 pacientes, de 22 pacientes en un estudio con IgG individual, detectó 7 positivos, 3 positivos la IgM y las tales 7. El número total de infectados eran 7. ¿Hubo cuántos falsos negativos? Más o menos 4 IgM individual. Al día 5 y 7 va subiendo la cantidad. 25 IgG positivo, 18 IgM positivo, con las totales pudo detectar 17. Y así vamos viendo cómo la recuperación por anticuerpos totales es mejor que por anticuerpos individuales. Ojo que estoy hablando de, en este caso, en este estudio individual, no se mezcla con este de aquí que es por ELISA automatizado, que los anticuerpos totales mejores. Y la detección de IgM automatizado más PCR me va a dar una mejor tasa de detección que la PCR individual. Pero bueno, todo esto tenemos que relacionarlo con la reincorporación oral. Actualmente ya los ensayos diagnósticos, como les mostré, están en otra fase pandémica. Vamos a utilizar mucho lo que son los estudios serológicos, es decir, vamos a ver si es un empleado en el supermercado, para poder entrar, perdón que de nombres comerciales,
puede entrar, está inmunizado, no inmunizado o está contaminado. Entonces vamos a tener que crear tal vez un tamiz total con anticuerpos en general, es decir, anticuerpos totales, e ir haciendo un algoritmo diagnóstico que muchas sociedades han presentado eh, sus propuestas. Pero ahora el diagnóstico de la reincorporación laboral ya no es como es al inicio de la pandemia. Tal vez ya no lo vamos a comenzar de TPCR, sino vamos a comenzar por serología total o serología individual y vamos a tomar las decisiones según la cantidad de cuerpos. Esta es una interesante gráfica que me muestra, ya para terminar la charla, en Estados Unidos el nivel salarial, los más altos salarios, los más bajos salarios y las personas que tienen más riesgo de contaminar. Verde va a ser personal de salud, celeste va a ser otra clase de personal. Vemos como el personal que más gana, por arriba de los $200,000 anuales y más riesgo de contaminarse, son los médicos de familia, luego son los médicos internistas, las enfermeras anestesiólogas, los dentistas y las personas que más riesgo de contaminarse tienen y ganan menos a nivel de Estados Unidos, son los fisioterapeutas, el personal auxiliar de odontología. Vamos a ver que el personal que más gana en el área administrativa y menos riesgo tiene de contaminarse son los CEOs o los gerentes. Los gerentes de marketing y diversas otras carreras a nivel administrativo. Es lo que les quería compartir.